Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Érase una vez, no hace mucho tiempo, en un país muy cercano, una ciudad soberana. En ella existió un breve periodo de tiempo en el que sus habitantes pudieron transformar la política en un instrumento para la emancipación social y donde sus delegados y concejales fueron elegidos libremente, revocables en cualquier momento. Estos tomaron las medidas que creyeron más convenientes y justas para el bien de cada uno de sus distritos y vecinos. Esta ciudad solidaria, París, hizo un llamamiento a las otras ciudades de Francia para que siguieran su ejemplo y proclamaran la comuna, que no era otra cosa que la democracia directa desde el municipio como unidad de gestión a la República Francesa como federación de comunas. Pero este movimiento iba en sentido diametralmente opuesto a los designios de una burguesía financiera y rentista, representada por una asamblea que accedió al gobierno gracias al apoyo de un campesinado analfabeto y desinformado. El gobierno de Versalles se emplearía con crueldad para reprimir lo que ellos consideraban la revuelta de una chusma. El fratricidio perpetrado en la llamada Semana Sangrienta quiso servir de ejemplo para mostrar al mundo de hasta dónde es capaz de llegar la burguesía para perpetuarse. Las matanzas de ese año terrible quedarían en la memoria de muchos, pese a los esfuerzos de algunos de olvidar y pasar página. Il avait une moustache énorme, un grand sabre et des croix partout, partout, partout. En julio de 1870, Napoleón III firma la sentencia del Imperio con la declaración de guerra a Prusia. Los episodios de esta guerra no dejarían otra cosa que una colección de fracasos militares, debidos en parte a la ineptitud de sus mandos, y en parte a la información suministrada por unos malos asesores. La aventura del emperador acababa con su detención en Sedan, junto a gran parte de su ejército. La noticia de la captura del emperador, en París, se recibe con júbilo. Las multitudes parisinas, impacientes ante los temores y titubeos de la Cámara de Diputados, irrumpen en la sala y la obligan a proclamar la República. Definitivamente, el 4 de septiembre, se viene abajo un imperio que se había mantenido hasta entonces gracias a la indecisión y a la falta de valor por parte de los diputados de izquierda para proclamarla y liderar la Tercera República. El 4 de septiembre, en el Hotel de Ville, la Asamblea Nacional, constituida ya la República, forma un gobierno profesional de defensa con el general Trochu como jefe de gobierno. Paralelamente, en cada distrito, se eligen delegados para formar unos comités de vigilancia con el fin de fiscalizar las actividades de los alcaldes. A su vez, cada distrito nombra a delegados para formar el Consejo Central. Los parisinos exigen la convocatoria de elecciones municipales. Estas elecciones serán demoradas intencionadamente por parte de la Asamblea. El 19 de septiembre, las tropas prusianas comienzan el asedio a París. Los parisinos se niegan a rendirse ante una guerra que nadie quería. Solo Napoleón y Bismarck la deseaban. La Internacional de los Trabajadores ya se había manifestado en contra de esa guerra, y el propio Bismarck había manifestado que no era una guerra contra los franceses, sino contra Napoleón. Ahora que lo habían capturado, ¿qué más quería? París aguanta el asedio con firmeza. Para ello se ha armado al pueblo, formando la Guardia Nacional. Pero el gobierno de defensa realiza planes para capitular. Teme más el movimiento que se está organizando en las calles y clubes de París que a los propios prusianos. El Comité Central de la Guardia Nacional ya había tomado las primeras medidas de gestión social de los recursos de primera necesidad, así como la cancelación de los alquileres. El 31 de octubre, unas fallidas operaciones militares provocan que los parisinos sospechen del gobierno de defensa. Vienen las intenciones de capitulación de la Asamblea. Hay un intento de destituir al gobierno del 4 de septiembre, acusados de complot. Al final, la insurrección fracasa. El gobierno se salva gracias a unas promesas que no cumplió, como la de convocar elecciones municipales de inmediato. En enero, Jules Favre entabla las conversaciones con Bismarck para el armisticio. Los parisinos, después de meses de defensa, hambre y miseria, lo consideran una traición, una humillación y una ofensa. La primera exigencia de Bismarck es la convocatoria de unas elecciones para constituir un gobierno presentable para las negociaciones de paz. En estas negociaciones, que se sellarán en Frankfurt, Francia perderá Alsacia y Lorena. Además, estará obligada a pagar una indemnización millonaria. Como guinda, Guillermo I se proclamará emperador de Alemania en Versalles y exigirá un desfile militar por París. Para ese día, París se viste de luto y se vacían sus calles. El desfile queda reducido en un deprimente recorrido por los Campos Elíseos. Se convocan apresuradamente unas elecciones nacionales, exigidas por Bismarck, para el 8 de febrero. En estas, el campesinado, sangrado por la guerra, pondrá su voto para un gobierno de mayoría monárquica, creyendo que votaba por la paz. La nueva asamblea, con una mayoría arrolladora de monárquicos, nombra a Thiers como jefe de gobierno. Ahora Thiers y los rurales se muestran más amenazantes y agresivos con la comuna y hacen los preparativos para acabar con la insurgencia. La primera medida es suspender el sueldo de la Guardia Nacional y obligar al pago inmediato de los alquileres atrasados a sus arrendadores. Prohíbe la edición de muchos periódicos de larga tirada. El 17 de marzo manda detener a Gustave Blanc,
El 18 inicia un improvisado intento de arrebatar los cañones que eran propiedad de la Guardia Nacional. La acción se inicia a las 3 de la mañana y parece tener éxito. Se localizan pronto los cañones, pero hay falta de previsión. No se ha contado en cómo arrastrarlos. En el tiempo que llegan los caballos, las mujeres se han interpuesto para impedir la requisa. El general Lecomte manda disparar a la multitud desarmada. Los soldados desobedecen la orden de disparar y confraternizan con los parisinos. Cuando el Comité Central se entera de lo ocurrido, manda una orden para que no ejecuten a los detenidos, pero esta llega tarde y los generales Lecomte y Thomas Clement son arrebatados a la Guardia Nacional que los protegía y son ajusticiados por su propio batallón. Al enterarse de que la revolución está impregnándose en su propia tropa, decide abandonar París y llevarse a todos los funcionarios de gobierno a Versalles cuanto antes. En París han quedado los soldados versalleses que pasan a engrosar las filas de la Guardia Nacional. París queda desmantelada de personal administrativo, enfermeros, contables. El poder se ha volatilizado como en septiembre del año anterior. Algunos comuneros como Louis Michel proponen aprovechar el ímpetu revolucionario y hacer una marcha a Versalles y acabar con el gobierno de los rurales que en ese momento era muy débil. La propuesta al final no se lleva a cabo. La ciudad pasará a ser asediada, pero esta vez por el gobierno de la República, formado por los prisioneros de Bismarck. Para ello, pasarán a bloquear toda la información que salga de la ciudad y a calumniar acerca del gobierno de la Comuna. Comienza la experiencia de la Comuna. El reto ahora por parte del Comité Central será preservar la municipalidad y mantener los servicios de la ciudad hasta que se constituya un gobierno de la Comuna. Para ello, deberá hacer frente a los intentos de sabotaje por parte de la contrainsurgencia, de algunos alcaldes y de algunos adinerados de los distritos más ricos. Esta resistencia estaba dirigida y organizada desde Versalles, que recibía con rabia el clima de euforia y confianza que se respiraba en la capital en vísperas de las elecciones. Las elecciones son anunciadas ese mismo día y se celebran finalmente el 26 de marzo. Las calles, bulevares, cafés, teatros se llenan de gente y actividades. París está segura de sí, rebosa alegría. El 28 de marzo se proclama oficialmente la Comuna de París. Enseguida, el nuevo poder comienza a dictar los primeros decretos que tanto temía la burguesía: abolición del ejército permanente y sustitución por el pueblo en armas, El cierre de todas las casas de empeño, la prohibición del trabajo nocturno, la separación de la Iglesia y el Estado, la expropiación de los bienes de las congregaciones religiosas, la enseñanza obligatoria y gratuita, creación de guarderías, pensión para las viudas, limitación y nivelación de salarios. apropiación y autogestión de las fábricas y empresas abandonadas por sus patrones. Derribaron la columna de Vendôme, ya que representaba el imperialismo que conducía al odio y al enfrentamiento entre los pueblos. Se destruyó la guillotina ante el aclamo de la multitud, símbolo de la represión burguesa. Se mandó demoler el templo expiatorio elegido a Luis XVI y se destrozó la residencia de Thiers por traicionar a la res pública. La Comuna daba cabida a todo extranjero que se comprometiera a respetarla y defenderla. Hubo la voluntad de impulsar estas políticas en el breve espacio de 2 meses, en medio de un conflicto bélico. Thiers, mientras tanto, ha ganado tiempo para negociar con Bismarck la entrega de los prisioneros de Napoleón III. Estos, ahora sí, se utilizarán para aplastar la Comuna. La financiación del ejército saldrá del Banco de Francia, con sede en París, ya que los comuneros cometieron la ingenuidad de no expropiarlo. Ahora Thiers se muestra más intransigente que nunca, se sabe más fuerte y rechaza el intercambio de prisioneros. Desde principios de abril ha comenzado el cañoneo que siembra de muerte las calles de la capital. Todos los prisioneros detenidos por los versalleses son fusilados en el acto. Ante la agudización de la guerra, pese a la oposición de algunos, se decide formar un comité de salud pública para tomar medidas ante las actividades contrarrevolucionarias. Este apenas llegó a actuar. El asalto final comienza el 21 de mayo gracias al permiso que da Bismarck para que las tropas de Versalles pudieran acceder a París, sobrepasando una zona neutral. La lucha será muy dura y los comuneros ofrecerán una tenaz resistencia, más encarnizada en los barrios más humildes. Los fusilamientos serán masivos e inmediatos. Todos los rehenes implicados en las barricadas, ya sean ancianos, mujeres o niños, serán ejecutados sin distinción. El número de asesinatos podría superar los 30.000, además de los presos y los exiliados. Le sigue un periodo de 5 años de estado de excepción. Finalmente, en 1880, se declara una amnistía en la que todos los implicados quedarán sellados en su informe. Colorín colorado, este cuento no ha acabado. Пророки и вожди на нашей с вами тризне твердят на все лады, что ради их идей не жалко, черт возьми, им миллиона жизней, но сами не спешат расстаться со своей. Туда, где льется кровь, их не загнать пинками, за делом рук своих следя из-за кулис. Похоже, все они когда-то... Larga, lamentable, rendir el alma a Dios para saber después que era una falsa ruta, que era una insensatez, morir por las ideas. Colorín colorado, ese cuento acabado.